Bueno, chicos, queda pendiente quién, Diego y Diana, listo. Miguel Infante, Diego. Bueno, Diego, ¿ya le quedó claro el proceso? Aló, Diego. Diego a la 1, Diego a las 2, Diego a las 3, bueno, digamos que sí quedó. Bueno, muchachos, entonces, para no forzarle la parte de administración de Oracle, vamos a dejarlo pendiente para la próxima sesión. Y vamos a ver, pues, qué consideraciones del repaso necesitan o quieren para el examen de la otra semana. ¿Quién era el que estaba pidiendo el repaso? Nicolás, creo que fue. No, profesor, creo que el que lo pedía era Joao. Juan José. Pero igual, pues todos lo necesitamos. Listo, profe, pues yo propongo que veamos así si se puede abarcar todo el tema, pero no extendernos mucho en la parte de que, bueno, acá vamos a crear una base de datos y que ustedes tengan solo en esa parte. O sea, sino verlos por encimita y resolviendo inquietudes que se tengan. Sí, por eso. Esa es la idea del proceso. Total, sí, solo lo básico como para refrescar los conocimientos. Bueno, entonces vamos, empecemos con... Ahora acá está el uso de consola. Profe, una pregunta, vamos a iniciar con Shell o con Oracle. Los dos. Van a tener que trabajar los dos sistemas, los dos motores. No me entendí, o sea, vamos a iniciar Profe, trabajando primero con el esto, Shell y luego podemos trabajar con el Oracle o al revés. Al revés, vamos a mirar primero las instrucciones de Postgres, después las de Oracle. profe, en cuanto a lo de crear y eso, nada, no. Bueno, espéreme, Diego, primero salimos del repaso y ya miramos lo suyo ahorita al final. ¿Ese archivo usted lo subió a Classroom? Sí, señor. Este archivo está en Classroom. En Classroom. En la sesión del 21. La sesión del 21, ahí está ese archivo. En la del 28 no está y en la del 4 está. Ah, venga, ¿dónde está el otro? Creo que sí les debo un archivo. Ah, no, aquí está, presentación Table Space, ahí está. Ahí está la de Table Space. Bueno, entonces retomamos nuevamente acá. Esta es la de Postgres, comando de ejecución, busca la carpeta, lanza el shell de SQL y hace el proceso de conexión. Los comandos básicos, creo que alguien me ha pedido una lista de comandos básicos, ahí están los comandos básicos. Creo que el único que falta ahí es el de N, que es el de los esquemas, pero eso es algo que trabajamos ahorita después para el caso del examen no lo van a necesitar, entonces no tienen problema por eso. Entonces los comandos básicos, va que es la CL para listar
todas las bases de datos, /c y el nombre de la base de datos para conectarnos a una base de datos específica, /d para listar todas las relaciones existentes, /d espacio el nombre de la tabla para mirar la estructura de la entidad, /du para revisar el nombre de todos los, pues ahí habla de roles, pero realmente son usuarios y roles. Recuerden que la diferencia está en los que no se pueden loguear son considerados roles, los que se pueden loguear son considerados usuarios. El /i para cargar un archivo SQL, eso lo vamos a hacer. Entonces refuercen el componente de cargar la estructura. Ustedes tendrán que escribir la estructura, yo les doy los insert y ustedes hacen la ejecución completa del archivo para lo que tiene que ver con la parte de consultas SQL. /z es muy similar al de T, salvo que me demuestra los privilegios asociados a cada una de las tablas y las Q pues para salir de la consola. Nosotros desde Postgres podemos crear una base de datos con el Create Database, podemos agregarle propietario, podemos agregarle Table Space, podemos agregarle Connection Limit. Por defecto nosotros creamos la base de datos sin ninguna instrucción adicional, ¿sí? Para evitar cualquier tipo de privilegios. Entonces así lo vamos a trabajar en el examen. Ustedes no van a tener que darle propietario a la base de datos, simplemente la crean y la usan. Tenemos los comandos para modificar, cambiar nombres, cambiarle el propietario. Creo que esa parte no, el table space tampoco. Realmente aquí máximo cambiarle el nombre a la base de datos y eliminarlo en caso tal de que se le pida. En el proceso de creación existe la opción de preguntar el create si existe para evitar errores al momento de ejecutar el comando, lo mismo al momento de eliminar. Si existe la base de datos, hace una validación previa. Para crear una tabla, entonces create table, el nombre de la tabla. Podemos utilizar el if not exists. Cree la tabla si no existe. Si existe, pues no ejecuta el proceso. Definimos el nombre de la columna, el tipo de dato. Podemos definir las restricciones, las constraints. Recuerden que ahí mismo podemos decirle que es primary key, con quién se relaciona, o podemos hacerlo más adelante. Ustedes deciden cómo lo trabajan. Cuando creamos una tabla podemos especificar un table space donde queremos almacenarlo, pero pues eso lo sabemos ahorita que trabajamos el concepto de table space. Antes pues para nosotros era transparente, él se guarda en el table space por defecto de la base de datos en la cual estemos trabajando. Aquí pues no hay más que revisar los ejemplos. Entonces crear la tabla con llave primaria, crear la tabla con el constraint de primary key. Esto es básicamente lo mismo. Aquí están los tipos de datos que se pueden trabajar, los alias que se pueden utilizar, las modificaciones que podemos realizarle a la tabla. Podemos cambiarle el nombre, podemos cambiar el nombre a una restricción, podemos cambiarle el esquema. Podemos cambiarle el table space. Podemos cambiarle el propietario, pues depende de los privilegios que tengamos. Eliminar una tabla, entonces el drop table. Si hay constraints o llaves foráneas, pues tenemos que utilizar el cascade para que elimine
en cascada todos los valores adicionales. Pasemos, eso es en cuanto a los conceptos básicos de Postgres, ahora en los de Oracle. Oracle no permite hacer el Create Database, por eso es necesario crear un usuario. Nosotros por defecto podemos crear el usuario con el Create User, el nombre del usuario y le decimos cuál es la contraseña, identificado por la contraseña. El resto de información es adicional. Ahorita que estamos trabajando Table Space y que estamos trabajando cuotas, pero para lo que necesitamos del examen solamente necesitamos crear el usuario. ¿Para qué? Para poder ejecutar el crear tablas, podernos conectar con el usuario y poder crear una tabla. De lo contrario, nos vamos a conectar con el usuario System. El usuario System tiene 1200 tablas aproximadamente, 157 tablas. Entonces, para que usted pueda validar que efectivamente creó las tablas, pues no va a ser sencillo, ¿sí? Por eso necesitamos crear un usuario, loguearnos con este usuario para que podamos tener el proceso de autenticación. Es necesario que cuando nos... Ah, bueno, aquí no le puse esa parte. Es necesario que cuando se cree el usuario, se le asignen el privilegio de recurso que me permite usar y crear, así como hace el public, el esquema public por defecto cuando creamos en Postgres, y la posibilidad del Gran Connect para que me permita conectarme a la base de datos. Profe, una pregunta. Esos Señor. permisos se podían definir dentro de la misma creación del usuario, ¿cierto? Era con with, ¿cierto? ¿O me equivoco? No, no, acá no se pueden, cuando usted crea el usuario, usted no le puede dar esos privilegios. Ya. Usted se los da cuando hace ya los privilegios adicionales, que es darle el gran. O sea, lo de crear un usuario con los privilegios de una se puede hacer solo en Oracle, ¿cierto? O ahí no. Desde el uso de la consulta, no. Pues mejor dicho, el usuario base, cuando O usted sea, nos toca crear el usuario normal y colocar los privilegios aparte como lo hemos estado haciendo, sí, ¿cierto? como los trabajamos en la sesión, creamos los Bueno, privilegios profe. de Resource y Connect y le damos el Unlimited Table Space, que son los dos comandos adicionales que utilizamos ¿para qué? Para, señor. Cuando le vamos a dar el permiso a un usuario, se hace del system, ¿cierto? O sea, del superusuario. Desde el system, sí. Ahí les envié por el chat las dos conexiones o los dos procesos que debemos hacer. El Gran Connect Resource para el usuario Feméndez y el Gran Unlimited Table Space para poder, el primero, el de conexión, me permite loguearme en el sistema. El de recursos me permite usar y crear dentro de mi espacio, y el Unlimited Table Space me permite utilizar el espacio o el tener la posibilidad de modificar la información dentro de ese table space. Es decir, que yo pueda crear una entidad, insertar datos dentro de la entidad, que es cuando ya se empieza a modificar el tamaño del table space. Con esos privilegios... Una pregunta, ¿para qué servía el de Unit Space? ¿El de cuál? Unlimited Table El Space. último. Sí, señor.
El limit table space es para que usted pueda hacer los insert. Si usted no le da el limit table space, usted puede crear la tabla. Se le dice create table, que aquí entonces es donde volvemos a la sintaxis. Create table, le da el nombre de la tabla y funciona igual o similar al de Oracle. La columna, el tipo de dato y las restricciones en caso tal de que se necesiten. Cuando usted hace el create, para create solo necesita con resource, los privilegios son suficientes. Pero cuando va a hacer un insert, ya no lo deja. ¿Por qué? Porque usted va a guardar datos y ese guardar datos afecta al table space en el que está trabajando. Por eso es que le decimos que le dé acceso ilimitado. Ahí lo que le estamos diciendo es un limit, acceso ilimitado al table space al usuario F. Méndez, es decir, que pueda modificar la información, pueda guardar datos de forma ilimitada. ¿Sí? Yo podría decirle, darle una cuota, ¿sí? Decirle que la cuota del usuario sean 20 megas apenas. Y eso lo que va a hacer es a controlar cuánto puedo almacenar dentro del espacio. Pero eso ya va dentro de los procesos posteriores que hemos venido trabajando. Por ahora, lo que nos interesa a nosotros es crear el usuario de Oracle, loguearnos con este usuario. Bueno, antes de loguearnos, pues darle los privilegios de logueo, de recursos y la posibilidad de modificar la información o ingresar información dentro del table space donde está asignado el usuario. Acuérdense que cuando el usuario de Oracle se crea, él se almacena, el table space por defecto que utiliza es uno que se llama users. Todos los usuarios, cuando yo no le defino table space, se almacenan dentro del mismo table space que es el users. Entonces ahí es donde se va a guardar la información. Lo que yo hago con un limit table space es decirle que a este usuario F. Méndez le deje utilizar pues le deje utilizar ese table space que le permita almacenar ahí la información. Sin límite, por eso es que se llama un límite, sin límite, no hay cuota, deje lo que él utilice, lo que hay en el table space. Entonces es posible que si yo no controlo, que es lo que se va a manejar más adelante, si yo no controlo los espacios de almacenamiento de los usuarios, pues un solo usuario puede coparme toda la base de datos. Profe, yo acabo de descargar aquí pues los PDFs del Drive, pero no están así completos como el que usted está mostrando ahí. O sea, yo estoy en la misma página, pero solamente llega hasta not null, hasta la mitad. Y ya el create user ya no está. ¿No está? No, entonces nos podría pues enviar ese PDF por el grupo. Por acá Sí, mismo. sí, igual yo se los subo ahorita, venga, de una vez se los envío acá. Por aquí, ahí se puede de una vez descargar. Sí, espéreme, motores. Este se llama... Ese es, listo. ¿Me confirman si sí? En la página 16 debe estar eso. Listo ya, profe. Bueno, mientras tanto sigo acá. Entonces, igual que en Postgres, yo puedo definir los constraints después de haber definido las variables, o puedo definirle los constraints directamente frente a las variables. Lo que él hace es que el nombre del constraint le pone el nombre genérico de la tabla y los dos campos. Esa sería la única diferencia, que cuando yo lo creo yo le pongo el nombre. Del resto él le asigna los nombres por defecto.
¿Qué más acá? Si quiero listar las tablas que tengo creadas dentro del usuario, pues utilizo la consulta. En este caso limito solamente a que me imprima el nombre y el espacio donde está ubicado, el table space donde está ubicada la información de las tablas del usuario. Entonces él va y consulta y me trae las relaciones o las entidades que yo tengo definidas. Si quiero mirar qué información tiene una tabla, pues utilizo la opción de script, el nombre de la tabla, y él me muestra la información básica de la tabla. Es decir, cuáles son los campos, los tipos de datos y las dimensiones de cada uno de los tipos de datos. Dentro de los tipos de datos que se pueden trabajar en Oracle, pues están los tipos caracteres, desde el char hasta el long route, que es un tamaño que soporta hasta 2 GB de texto. Ustedes, pues, cada uno utiliza lo que más le interese, le sirven. Los tipos numéricos. Tenemos aquí no está el big, los big, no. Sí, sí, no lo vi, no. Están los integers, los small, pero no están los big, que son los números grandes. Pero igual los enteros, estos números soportan valores muy grandes de almacenamiento. Están los tipos fecha, para guardar tipos de datos mucho más grandes, tipo route, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, guardar archivos, imágenes. Utilizamos los blob para guardar ese tipo de información. Lo referente a modificar las entidades, entonces yo puedo cambiarle el nombre a la tabla, puedo agregarle columnas, puedo modificar el nombre de una columna, puedo eliminar una constraint, puedo agregar una restricción, o puedo eliminar la tabla. Si esa tabla tiene relaciones o constraints, es necesario utilizar el cascade incluyéndole el constraint para decirle que me borre todos los elementos que están incluidos los constraints de la tabla. ¿Cómo subimos archivos en Oracle? ¿Quién recuerda cómo se sube un archivo en Oracle? ¿No? Los archivos de Oracle se suben con el arroba, acuérdense. A diferencia del archivo ¿de qué? De el backslash i. En Oracle utilizábamos el arroba y el pato. Eso era para subir los archivos, o sea, cuando usted nos daba los insert y eso y toda la tabla. Sí, señor. Ahí se le dice arroba, espacio pat, slash file name, SQL. Con ese hace la ejecución del script de la base de datos. Les recuerdo esto porque igual vamos a hacer el proceso de montar archivos tanto en Postgres como en Oracle. Y ya lo que queda pendiente son las sentencias select, insert, update, delete, que ya se las manejan ustedes sin problemas. No sé si tengan alguna pregunta adicional. Profe, haga un ejemplo de cómo lo del arroba y lo del backslash i.
Vamos a ver Postgres. Aquí tengo a este señor es. En uno había que cambiar el anti-slash por un slash normal, ¿no? Estoy con DB1. Sí, pero espéreme, este es DB1, voy a poner este señor, ¿quién es? Este señor es F. Méndez, voy a ejecutarlo por F. Méndez. Entonces cambio acá a F. Méndez. Estoy con el usuario F. Méndez. Yo tengo acá en mi carpeta el SQL1, creo que es, voy a editarlo. Primary key y sí. Voy a ejecutar el archivo de facultades programas dentro de la consola. Entonces, Profe, señor, no, nada, es que el video se había quedado congelado hace rato. Ya volví. de 2 puntos, slash, UTS, slash, motores, slash, UTS, motores, SQL1, SQL1.SQL. Entonces me dice que cree 2 tablas. Le voy a decir backslash de T. Entonces prueba que era que habíamos trabajado en el ejercicio y programas y facultades. Yo le doy backslash de facultades. Él me muestra la estructura de facultades. Tiene un código y un nombre. El código ya de primaria y tiene una relación con programas. Entonces digámosle backslash de programas. Tiene la llave primaria, que es el código, y tiene la llave foránea, que es el ID facultad, que se relaciona con facultad con el campo código. Entonces ahí cargue la información al ¿qué? Al Postgres. Backslash de T. Ahora vamos a entrarlo por Oracle. Oracle, ¿dónde está Oracle 81? SQL Plus. F. Méndez O, creo que es el usuario. Vamos a validarlo. F. Méndez O. Contraseña 1, 2, 3, 4, 5. Quedan 10 minuticos ya. F. Méndez, entonces. 1, 2, 3, 4, 5. Tampoco. Entonces, ¿se acuerdan qué usuario trabajamos acá? DB1. DB1. Profe, ¿por qué no ingresa directamente de Ya. System, desde el superusuario? No, porque es que ustedes tienen que ingresar o sea, la carga de datos la hacen ustedes con su usuario. Entonces aquí ya entré con DB1, 1, 2, 3, 4, 5, que es la contraseña, ahí estamos. Y yo le digo, Profe, yo no he sido capaz de instalar el Oracle. Un amigo me intentó ayudar, pero tenía que ver algo con las particiones del disco y pues mi PC solo tiene un disco. Cuando le instalaron Windows no le hicieron particiones. Entonces tengo ahí los archivos descargados, pero no lo pude instalar. pues ahí le están dando la solución, pero no, mentira, esa no es la solución. Ahí la solución sería que instalase una máquina virtual para que le quede más fácil, no tenga dolores de cabeza.
Tomás, ¿usted está seguro de que la versión que usted está instalando la soporta su equipo? Porque mi Discord está así, está sin particionar, pero a mí no me genera, a mí no me generó ningún No, problema. es que el error que me dice es que como que no están los archivos en el lugar indicado y pues me meto no aparece la carpeta. Es que no sé, profe. Si quiere le leo el error, lo intento instalar y pues le leo el error a ver si usted me puede ayudar. Hágale, a ver. Listo, listo. Ya voy. Acá, select table name from user tables. Entonces solo hay una tabla que se llama prueba. Yo le voy a decir arroba de dos puntos backslash UTS backslash motores backslash SQL1 punto SQL. Ah, bueno. Borre todos los archivos del programa X86 para obtener todos los permisos. Eso pasa a veces. Esa solución no la haría. Bueno, aquí el problema está por el serial. Voy a ejecutar, creo que es el 2. Valido que el SQL2 no tenga serial. Es integer primary key. Listo, sí. Es el SQL2. Yo le Profe, cambio aquí. ya voy en donde me dice el problema. Me dice, la carpeta de destino indicada tiene caracteres no válidos y verifique e inténtelo de nuevo. Bueno, entonces no lo ponga en instálelo en la raíz. Porque, por ¿Y ejemplo, cuál es si la raíz, profe? C2 Disco puntos, C. C2 puntos y crea una carpeta ahí en C. Lo que pasa es que si usted tiene, por ejemplo, usted escribió su nombre, no sé, llamémoslo Luis Peña. Entonces Peña, el ñ, no se lo va a reconocer. Si lo dejó con tildes, no se lo va a reconocer. ¿Sí? Entonces es mejor que usted Ok, cree una carpeta en C que se llame Oracle y lo monte ahí directamente. listo. Y bueno, voy a intentarlo a ver si ya no me bota error. Listo. Bueno, aquí entonces yo le digo SQL2 y dice tabla creada, vuelvo y le doy la lista, lísteme los elementos y ya me dice que tengo facultades, programas, le digo describe programas y me muestra que programas tiene código, nombre y ID de facultad. Listo, ahí están los dos ejemplos de las cargas. Ahí lo importante es que no se utilicen comandos no soportados por el motor de base de datos. Entonces, por ejemplo, ahorita que ejecutamos el serial, pues el serial es un comando que es solo de un tipo de datos que es solo reconocido por Postgres. ¿Sí? Listo, profe, ya me deja poner la contraseña. Listos. Listo, profe, gracias. Bueno. Duber, creo que Duber me ha escrito también que tiene problemas. Duber, la solución es básicamente busque una máquina virtual y móntela sobre la máquina virtual para que no vaya a tener problemas, porque si no le tocaría lo que dijo su compañero por acá arriba, formatear el equipo, pero pues esa no es la idea es que tome la máquina virtual y la monte ahí para que por lo menos pueda desarrollar los ejercicios. Ok, profesor, a la hora de instalarlo le cambia la ubicación del destino del instalador y se lo deja en otro lado. Sí, si tiene el Sí, mismo claro. error que tengo yo, es eso, simplemente la carpeta de destino. No, sí. Puede ser, puede ser que el disco duro no le esté dando el permiso solicitado por el programa. Puede No, ser. el de Duber era otro error, mostré a ver qué fue el error que me dio Duber. Duber no, Dylan fue. Dylan Afanador me dice que ya existe un servicio de Oracle Database Express en esta máquina. Y él dice que no lo había instalado previamente. ¿Sí? Entonces, para evitarse cualquier, porque
lo que podría hacer es eliminar cualquier del registro, del regedit, cualquier registro que aparezca o que haga referencia a Oracle, pero eso puede llegar a generarle problemas posteriores. Entonces, para que no esté en ese dolor de cabeza que arregla una cosa y se le daña otra, mejor instale una máquina virtual, móntele un Windows 7 de los que están por ahí gratuitos y ya, remonta el Oracle y trabaja sobre la máquina virtual. Ahí no hay ningún inconveniente en eso. O, profesor, yo también tengo otra solución, ¿Cuál? que es que a mí me pasó lo mismo, pero yo entré en el administrador de los programas, o en el caso, no sé si era en traje Windows 10, que sea aplicaciones y programas, busque la opción de desinstalar y a ver si puedes desinstalar el Oracle que aparece en el sistema, que ya lo tiene instalado, y lo intente volver a instalar. Ah, bueno, porque aquí dice Dylan que no me deja borrar nada. No le deja borrar nada de dónde. De la carpeta del Oracle. Es que usted validó que, por ejemplo, el caso que dice su compañero, que usted tuviese una versión previa de Oracle. ¿Por qué Oracle lo dice? Pues esa no es la que le está generando el error, no es el gestor de Oracle. O sea, puede ser que usted esté utilizando una versión de Oracle, pero el sistema le tenga... Ya. Sí, ya me acuerdo de haber leído ese, el error del gestor, sí. Existe una posibilidad que haya sido un gestor instalado previamente. Esa es la otra que revise, Dila. Si existe un gestor previamente instalado para que haga la prueba de sistema. Profe, nos quedan 2 minutos. Listo, chicos. Bueno, Profe, ¿cómo es que es el nombre del usuario? ¿cuál usuario? Ahí entramos no, con root, o sea, para entrar ahí. Aquí yo entré con mi usuario de B1. O sea, usted tiene que entrar con System y crear Sí, o un sea, usuario, darle los privilegios y entra con ese usuario para poder darle la arroba para cargar el archivo. listo. ¿Listos? Bueno, muchachos, nos vemos. Profe, Señor. una pequeña preguntita antes de terminar. El programa, cuando tengamos que hacer el parcial, nosotros tenemos que crear nuestros 2 usuarios con nuestra primera letra, el nombre y nuestro apellido y trabajar todo desde ahí, ¿cierto? Sí. Gracias. Sí, eso es básicamente. Y ahí va a estar en la instrucción del examen, va a quedar eso. Como le digo, ponga sus 3 iniciales del nombre y 3 iniciales del apellido. Ya. ¿Sí? Ahí les va a quedar para que ustedes se identifiquen. Bueno, muchachos, ya queda menos de un minuto, entonces muchas gracias por la asistencia el día de hoy. Solo faltaron, habían 22 personas. Mire, aquí quedó por fuera esta gente. Que habían 22 personas. Nos quedaron faltando... Profe, esto le encargo que suba al Drive el PDF. Listo, al Google le cambio el otro documento y montamos el video. Listo, chicos, que estén muy bien. Nos vemos en 8 días ya para el parcial. Entonces, que descansen. Cierro sesión. Chao, pues. Hasta luego. Chao, chao.